que ustedes aprendieron. ¿En qué sentido? De que en este caso, hacia arriba vamos a tener negativo y hacia abajo positivo en el electrocardiograma. Y asimismo también vamos a tener el vector orientado. Como ustedes lo ven en esta figura, hay una flecha grande roja que es la resultante. Y ya sabemos que ella va a salir de la sumatoria de los otros más pequeños, las otras flechas verdes. ¿Qué quiere decir? Que la señal eléctrica está viajando a diferentes partes, en este caso de los ventrículos que vemos allí, y también esas pequeñas, esos pequeños despolarizaciones también son pequeños vectores. Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar con esos pequeñitos, vamos a trabajar es con el rojo, el grandote, ese es el que ustedes van a calcular. Lo que tienen el libro en mano, eso está en la página 95 del libro. Recuerden que esto está basado en parte en lo que hizo Einthoven cuando él desarrolló las coordenadas del eje triaxial, poniendo al corazón en el centro del triángulo, que lo tenemos ahí en pantalla, el triángulo de Einthoven. Y lo otro que debemos tener presente es que ustedes van a calcular ese vector de depolarización, pero para los ventrículos. La figurita esta trata de mandar ese mensaje. Fíjense que aquí se ve el grosor de la pared muscular. Acá en los ventrículos, especialmente el ventrículo izquierdo, tiene una masa muscular mayor. ¿Por qué es importante ese dato biológico? Porque hay una relación con la parte física de manera directa. Es decir, a mayor masa muscular, mayor magnitud del evento eléctrico, ¿sí? Y también va a determinar la dirección hacia dónde se va a mover ese vector resultante. Y como es a nivel de ventrículo que vamos a tener estas circunstancias, entonces vamos a utilizar en el EKG el trazo del QRS que corresponde al ventrículo. ¿Ok? Nuevamente, un poquito diferente a lo que vimos o ustedes vieron en su secundaria. Aquí tenemos todos los ejes a nivel exaxial. Sin embargo, para acercarlo un poco a lo que ustedes aprendieron en secundaria, o sea, un eje XY, tenemos en el eje de las X que coincide con la derivada 1 en el plano frontal. Y el eje Y coincide con la derivada ABF. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener un eje cartesiano con el que se puede trabajar mucho más fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos entonces los trazos en ABF y en D1. Por ejemplo, nosotros sabemos que la deflexión hacia arriba en el EKG es positiva y hacia abajo es negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos entonces el QRS en D1, contamos los milímetros hacia arriba, que en este caso aquí resultó más 9, y contamos los milímetros hacia abajo, es decir, de la onda Q y de la onda S. Y sumamos los negativos. La diferencia entre ellas la tenemos aquí, que es más 6. Y entonces ponemos esa flechita aquí en el eje X, más 6. Hacemos lo mismo a nivel de ABF. Contamos hacia abajo lo que es negativo, en este caso menos 12, y se lo restamos a la pequeñita que está allí positiva, que nos da más 3, y la resultante es menos 9. Como es negativo, lo trazamos entonces hacia arriba, y ahí tenemos esa. De manera que cuando ya tenemos estos dos vectorcitos, podemos entonces calcular la resultante que nos va a salir en ese momento. Ojo, también pueden calcularlo con trigonometría con la tangente inversa del ángulo. Pienso que Marta y Justin les van a explicar a ustedes con quizás mucho mayor detalle que yo acá, porque ese es parte del laboratorio. Una vez que ustedes tienen ese vector resultante, nos indica la dirección de la despolarización ventricular, que ya sabemos que es la más importante. Ahora, el segundo paso es saber si esa dirección del vector es normal o no es normal, ¿sí? Esa dirección. Dime que no te oigo. ¿Aló?
¿Quién era? Bueno, se le fue la comunicación. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos que esa resultante es normal? Bueno, una vez que ustedes conocen ese ángulo, tenemos que venir a este sistema de referencia que tenemos aquí. Toda el área sombreada que vemos son direcciones de resultantes que están dentro de un rango que se considera normal. Y normalmente sería desde aquí, desde menos 30, hasta acá abajo, hasta más 110, que es el título de la diapositiva. Entonces, esa es la dirección del eje de despolarización cardíaco. Nosotros podemos ver entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, fíjense que está por allá arriba, eso es prácticamente como menos 60 por allá, ¿sí? Entonces, eso estaría por aquí, menos 60. Está fuera del rango. Entonces, en ese caso decimos que el eje cardíaco está desviado a la izquierda. ¿Y para qué nos sirve el dato? Bueno, los pacientes que tienen, por ejemplo, bloqueo de la rama izquierda, el vector se mueve hacia ese lado, o sea, de menos 30 hacia arriba, ¿ok? Entonces, eso nos hace sospechar de un bloqueo de rama izquierda o de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la hipertrofia desarrolla mayor masa de esa parte del corazón y vamos a tener mayor magnitud del eje hacia ese lado. También puede ser incluso un infarto de miocardio a nivel de la parte inferior de la pared ventricular. Por otro lado, si vemos que es más o mayor que más 110, por acá 150, etcétera, en este cuadrante, nos dice que el eje está desviado a la derecha. Puede ser entonces hipertrofia ventricular derecha o puede ser un bloqueo de rama derecho. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos del 90 para acá, desviado a la izquierda, del más 180 hasta más 110, desviado hacia la derecha, y nos falta entonces este cuadrante. ¿Cómo lo llamarían ustedes? A ver, Ana Montesa, ¿cómo le llamarías a ese? El de acá arriba. La verdad no sé, profe. Ok, María Ábrego. Tampoco sabría decirle, profe. Ariel Pérez. Sería como el del eje opuesto. Eje opuesto. O vector opuesto. No. O sea, opuesto al rojo que vemos allí. Correcto. Ok. Le llamamos entonces que está desviado hacia la extrema derecha. Extrema derecha. ¿Ok? Entonces, en el laboratorio, generalmente lo que hacemos es que usamos un sujeto voluntario, se le hace el registro y ustedes hacen ese cálculo. Me imagino que ahora lo van a hacer a nivel virtual, si no lo han hecho ya. Y van a tener esta resultante. Normalmente el promedio, ¿verdad? En las personas sanas está en más 59, que es la flecha roja grande que vemos aquí. Más 59 grados. Y se está moviendo de derecha a izquierda, como lo vemos en la flecha. Y ligeramente de adelante hacia atrás. Porque acuérdense que el órgano es tridimensional. Así que cuando se desvía de estas situaciones que acabamos de hablar, de estos límites, ya les dice a ustedes que es indicativo de una patología cardíaca. Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Tomando en cuenta, por ejemplo, de 1, de 2 o de 3, no tomando ABF, que es lo que hacen los veterinarios, eso ya lo habíamos comentado. Lo que nos queda faltar en el capítulo este es la conducción del potencial de acción. El potencial de acción se conduce por dos mecanismos. Uno le llamamos circuitos locales y el otro conducción saltatoria. Quizás ustedes están familiarizados con la conducción saltatoria porque ya conocen la mielina. La mielina es un material lipídico que cubre el axón y ese material es aislante. De manera que la corriente o el impulso nervioso no se va a generar allí.
Entonces él salta desde una parte que no tiene mielina hacia otra parte que no tiene mielina, en la región internodal. Y esa región le llamamos entonces el nodo de Rambier. Allá hay una abundancia de canales de sodio. Y recuerden que ese es un proceso autorregenerativo, es decir, se genera otro potencial de acción de la misma magnitud, igual al que estaba anteriormente, y así sucesivamente. Entonces, como va saltando, lo hace mucho más rápida la conducción. El de la izquierda no tiene mielina, así que cada canal de sodio debe pasar por los 3 estadios, es decir, apertura, inactivación, cierre, apertura, inactivación, cierre. Y se va haciendo un pequeño un potencial en cada uno de esos ciclos. Entonces va prácticamente de canal en canal, de canal en canal, y eso va a ser mucho más lento. Y de allí surge entonces la clasificación de las neuronas, aquellas de conducción rápida como las fibras de tipo A, o aquellas de conducción más lenta como las fibras de tipo C. Y la diferencia está en la cantidad de mielina. Las A-alfa son las más rápidas, es decir, tienen mayor distancia internodal, tienen mayor cantidad de mielina. Entonces, a mayor distancia internodal, el salto va a ser más grande, así que conduce con mayor rapidez. Y generalmente también son axones más gruesos, es decir, el diámetro es mayor. Y cuanto mayor el diámetro, menor la resistencia eléctrica. Así que esos factores se unen y hacen que conduzca más rápidamente. Comparada con las tipo C, fíjense que baja a 0,5, de 0,5 a 2 metros por segundo. Y asimismo, fíjense, el diámetro es mucho más pequeña comparado con las alfa. Entonces, esos factores, ¿verdad?, hacen que las fibras de tipo C sean un poco más lentas. Ahí hay que poner un pequeño paréntesis porque en histología ellos dicen que no existen fibras amielínicas, sino que las de tipo C tienen muy poca mielina. Para nosotros en biofísica, en el sentido práctico, es como si no tuvieran mielina. La cantidad es tan poca que hace que su conducción sea lenta, así que nosotros le llamamos amielínicas o de tipo C. ¿Okay? Era lo que nos faltaba en este juego de diapositivas. Preguntas las que quieran. Brian, ¿qué es una sinapsis? Brian, ¿estás aquí? Es la unión de una neurona con otra célula que puede ser otra neurona o una célula muscular. Perfecto, así mismo. Entonces, sinapsis hay muchísimas. Es lo que el mensaje que trata de enviar esta figura que vemos a la izquierda. El cerebro tiene millones de neuronas, así que hay millones de contactos entre ellas, así que hay millones de sinapsis. Nosotros no podemos estudiar todo eso, así que lo que hacemos es que ponemos una sola, que es representativa de todas las demás. Ahí vamos a tener varios elementos anatómicos. Primero, la neurona que llamamos presináptica y segundo, la neurona postsináptica. Los receptores están en la membrana de la célula postsináptica. Sin embargo, también hay receptores en la membrana presináptica. A eso le llamamos autorreceptores. Y el neurotransmisor que se sintetiza generalmente se almacena en vesículas y luego es liberado a través de los canales de la excitación de canales de calcio. Cuando los vimos, ¿se acuerdan? NPQR, que participan en liberación del neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor tiene varios caminos. Uno, cruza el espacio sináptico y se une a su receptor postsináptico. O se une a receptores presinápticos y de esa manera autorregula su liberación. 3, puede ser degradado o es degradado por una enzima. Entonces, la acción enzimática degrada el neurotransmisor y así termina su acción. 4, hay proteínas en la membrana presináptica que actúan como transportadores, es decir, son proteínas que recogen ese neurotransmisor y al disminuir su concentración en el espacio sináptico, disminuye su acción.
Y por último, el neurotransmisor también puede difundir en el LEC y se aleja de los receptores y ya no tiene ningún efecto. ¿Por qué es interesante todo esto que acabamos de hablar? Porque ustedes como médicos, ustedes van a modificar la función de la sinapsis. ¿Cómo lo van a hacer? A través de fármacos. Entonces hay fármacos que bloquean, por ejemplo, a la proteína transportadora, o sea, la recaptura, y se llaman a sí mismos inhibidores selectivos de la recaptura. Hay fármacos que van a unirse al receptor postsináptico con 2 posibles o 3 posibles acciones. Puede ser que cuando se una lo bloquea, puede ser que cuando se una lo excita, o puede ser que compita con el neurotransmisor por el sitio de unión. Entonces son diferentes formas. Y también hay medicamentos que pueden hacer que la enzima trabaje más rápido o que bloqueen a la enzima que degrada al neurotransmisor. Entonces, ustedes tienen todo un panorama farmacológico de acción a nivel de la sinapsis. Y eso va a tener cambios biofísicos generalmente en la membrana postsináptica. Y por eso es que nosotros lo incluimos en el curso. Porque eso va a afectar la biofísica en la célula postsináptica. Se va a hacer más excitable, se va a hacer menos excitable, libera más potenciales de acción, etcétera, etcétera. Las sinapsis pueden ser axodendrítica, axosomática, axoaxónica, cuando hablamos entre 2 neuronas. Y el otro, como bien decía Brian, es la unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular, la que generalmente se habla, es de la unión de la motoneurona con las fibras musculares esqueléticas. Sin embargo, en el músculo liso también existe inervación. ¿Ok? Entonces, en la axodendrítica, la primera parte de la palabra axo se refiere a axón y dendrítica a dendrita. Entonces, es la unión del axón con la dendrita. Aquí hay una neurona que manda su axón y la terminal del axón se une entonces con las dendritas de otra segunda neurona. La axosomática, el axón viene y se une entonces con el soma de la segunda neurona y por eso le llamamos axosomática. Y la axoaxónica, este axón de una neurona entonces hace contacto con el axón de otra neurona. Esas sinapsis son de 2 tipos, eléctricas y químicas. Nosotros ahora en este capítulo nos vamos a ocupar de la sinapsis química, donde interviene un neurotransmisor, un ligando. Esta es la misma figura que ustedes tienen en el libro, nada más para hacer énfasis de que el canal de calcio que está aquí, que generalmente es de tipo L, como es sensible al voltaje, cuando viene el potencial de acción por la neurona, excita al canal y entra el calcio. Y el calcio, como segundo mensajero, excita a un sistema de proteínas motoras. Dígame un ejemplo de una proteína motora. A ver, Diego, de su curso previo. Diego, ¿estás allí? Se dio a la fuga, Diego. Bueno, voy a tener que pasarle. Estaba pensando, profe. Ok, ¿Podría ser la actina y miocina o no? esas son proteínas que participan en acción muscular, pero ahí en la terminal axónica tenemos proteínas motoras. A ver, Bordanea, ¿cuál recuerdas? Profe, iba a mencionar lo de la miocina, con lo de la contracción. Ajá, ya sabemos, actina, miocina, ¿cuál más? María Bordanea. Déjame pensar. Ok, sigue pensando. Ana Montesa. Profe, la dineína. Exactamente, una de las más famosas, como bien dice Ana, es la dineína. ¿Sí? Entonces, estas proteínas